Buenos días, Templo Bautista de South Houston, domingo 5 de septiembre de 2021. Saludamos a cada uno de ustedes y esperamos que hayan tenido una semana muy próspera y bendecida de parte del Señor. Nosotros estamos muy bien y continuamos, pues, por ahora. Seguimos con las clases a nivel, por medio de estos redes sociales y continuamos, pues, terminando el estudio bíblico los miércoles presencialmente, pero la escuela dominical la seguimos haciendo por estos medios. Hermanos, todavía tenemos a nuestro hermano Joe Barrera hospitalizado, sigamos orando por él. Tenemos varias hermanas también que tienen también su mamá, su hermana con COVID. Hoy nos enteramos de una nieta, creo que de la familia Senil, también dio positivo. Y en fin, los hermanos Saldaña ya están saliendo de esto. Sigamos orando los unos por los otros. Lamentablemente esto es nuestro COVID, nuestro de cada día, pero tenemos que seguir viviendo con esta realidad. Pero seguimos confiando en el Señor y esperamos, que esto algún día pase. Sabemos que esto va a pasar pronto. Hermanos, seguimos con el estudio número 5 de este libro. Hoy vamos al capítulo 6 y 7 de Romanos, aunque voy a estar solamente en el capítulo 6 de Romanos y hablaré, si acaso, muy breve acerca del capítulo 7. El título para esta lección es Libertad del pecado. La semana pasada, en el capítulo 5 de Romanos, vimos cómo Pablo hablaba de los resultados de ser justificado por medio de quién? De la fe en Jesucristo, de creer en Jesucristo completamente y obtenemos como esa justicia delante de Dios. Y decíamos que la manera en que somos justos delante de Dios es porque yo no, y usted, nadie es justo. Somos justos porque al creer en Jesucristo, el Padre nos mira y al mirarnos, ¿qué hace? Nos mira a través de Jesús, porque Jesús se para frente a nosotros y Él limpia que todos nuestros pecados. Y entonces el Padre nos ve como, nos ve justificados por Jesucristo, no porque nosotros hagamos hecho que obras que nos hacen justos. Lo único que hemos hecho es creer en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Fuera de eso no podemos hacer nada más para ser justos delante de Dios. Y Pablo lo explicó de una manera muy bien. Ahora Pablo continúa elaborando el tema, pero Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, entiende que esto se puede malinterpretar y ahora en el 6 él quiere abundar un poco más acerca de este tema que ya comenzó. Y él, me imagino que habrá pensado, bueno, ya que dije que es justificado por la fe en Jesucristo, porque al haber pecado, ¿qué hizo? Dios envió su gracia. Y dice Pablo, como abundó el pecado, pero también que sobreabundó la gracia. Y Pablo entonces cuestiona, cuidado, ahora no vayan a pensar, pues voy a pecar mucho más para que haya mucho más gracia. Pablo dice, eso no es así. No es que continuemos pecando para que Dios siga mostrando su gracia, todo lo contrario. Y entonces ahora Pablo va a hablarnos acerca de cómo ahora uno de los resultados de ser justificados de Jesucristo por parte de Jesús es que nosotros nos separamos del pecado. No es que vamos a seguir pecando. Versículo 1 del capítulo 6, y todas sus Biblias tendrán este subtítulo que dice muertos al pecado. Versículos del 1 al 4 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se fijan? Ya Pablo comienza con estas preguntas porque él se imagina que habrá gente que, los hay siempre, que tratan siempre de justificar o de interpretar las cosas a su manera con tal de salirse con la suya. Pero Pablo aquí nos va a enseñar, no es así. No es así. Es cierto, había mucho pecado antes, pero Jesús que vino, que es la gracia de Dios, ¿para qué? Para traernos salvación y perdón del pecado, pero no para que continuemos pecando. Versículo 2, el mismo Pablo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La idea de morir al pecado, morir juntamente con Cristo, Pablo ahora nos ilustra o nos hace una analogía. El día que ustedes se bautizaron, que es por inmersión, o sea, uno baja al agua y se levanta,
Y se utiliza esta ilustración o este ejercicio para ejemplificar de que cuando somos bajados, estamos debajo del agua, es como hemos muerto al mundo, hemos muerto a la vida anterior. Y cuando nos levantamos del agua, es como si fuera que la resurrección de Cristo. Pedro lo utiliza, Pablo lo utiliza, y recuerden que en la iglesia primitiva la gente se convertía e inmediatamente, ¿qué pasaba? Se bautizaba. Hoy día no ocurre un bautismo inmediato porque la iglesia lo que procura es que la gente cuando se convierta a Jesucristo, cuando reciben a Jesús como Señor y Salvador, la idea es de darle un discipulado. En nuestra iglesia ustedes saben que le damos un discipulado, puede ser de que de 2, 12 o 7 o quizás hasta 15 lecciones más o menos, con la idea de que estén muy claros de la decisión que han tomado. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas que a veces toman una decisión muy a la ligera. Hay veces que la gente toma una decisión porque tienen problemas y no realmente porque quieren o han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Y eso queremos nosotros estar muy seguros que cuando vayan al bautismo, vayan completamente convencidos de lo que han hecho. Su decisión ha sido que sí, yo quiero a Jesucristo porque necesito un Salvador, no una pastillita Tilenol para que me resuelva los problemas aquí en la tierra. No, necesitamos un Salvador para que nos evite que ir a la perdición o al infierno. Eso es todo. Necesitamos a alguien para que nos lleve al Padre y por eso es que entregamos el corazón a Jesús. Y nosotros hoy día, repito, damos esa serie de discipulados, pueden durar de 3 o a 4 meses. Pero en la iglesia primitiva se bautizaban inmediatamente. Pablo dice, cuando se bautizaron, por eso dice, cuando se bautizaron, en el momento que fueron sumergidos en el agua, murieron para el mundo. Una manera, repito, de ilustrarlo. Y cuando salieron, resucitaron en Jesucristo. Pablo dice, todos los que han sido bautizados, entiéndase los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, han sido plantados juntamente con Cristo. Él dice, es como si hubiesen muerto juntamente con Cristo en la cruz. Y dice, hemos muerto ¿qué? Con Jesús para el pecado. Hermanos, la idea de morir al pecado es como cuando alguien dice una pelea. Vamos a utilizar la ilustración de unos novios. No quiero saber más de ti. Tienen una pelea terrible. Para mí estás muerto. Pues algo así es lo que quiere Dios que nosotros le digamos al pecado. Cuando venimos a Cristo, tenemos que decirle a todo aquello que es pecado, para mí estás muerto. ¿Por qué? Porque ya morí para ti. No quiero saber nada más de ti. Esa es la ilustración que quiere traer Pablo ahora en adelante. Cuando morimos, repito, es en el momento en que damos nuestra vida a Jesús, cuando damos el corazón a Jesús, nuestros pensamientos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo damos al Señor, indicando he muerto para el mundo, pero ahora vivo para Cristo. Pablo lo va a explicar ahora de una mejor manera. Así que la idea de estar muertos al pecado, entiéndase, es que ya no quiero saber nada del pecado y debe ser así. No es que no vamos a pecar más, seguimos siendo pecadores, pero somos unos pecadores perdonados, que vamos creciendo, mejorando cada día nuestra actitud, de manera que sirvamos al Señor, y Pablo nos lo va a explicar ahora. Dice el versículo 5 de la siguiente manera, de esto que estoy hablando. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Pablo lo que está diciendo es, no tengan temor, porque si hemos muerto al mundo, como Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados, de igual manera nosotros hemos muerto el pecado juntamente con Cristo. Y Pablo nos alienta y nos recuerda, a sí mismo, como hemos muerto el pecado, de igual manera seremos resucitados en el día de la resurrección. Pablo dice, no se preocupen que las dos cosas ocurren. Morimos al pecado, como Jesús murió por el pecado por nosotros, y también seremos resucitados. La diferencia es que Jesús no murió por ningún pecado que él hizo. Esa es la diferencia. Aunque morimos junto con Jesús, la diferencia es que él murió por nuestros pecados, pero él no murió por sus pecados, porque Jesús nunca pecó. Esa es la única diferencia. Pero Pablo dice que hay semejanza en ese sentido. Morimos, repito, no vuelvo a pecar, y ahora Pablo nos alienta, esperen que algún día, de igual manera como Jesús resucitó, seremos resucitados. Dice el 6,
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si me parezco a Jesús en la muerte de su cruz, en el momento que soy bautizado, en el momento que soy sumergido en el agua, entiéndase lo siguiente, dice Pablo, he sido crucificado juntamente con Jesús. El sacrificio de Jesús es lo máximo. Nada puede salvarnos excepto que el sacrificio de Jesús. Nada puede traer perdón de pecado excepto el sacrificio de Jesús. Nada puede traernos al Padre el sacrificio de Jesús. Nada puede, como dice Juan, calmar la ira de un Dios viviente, como dice primero de Juan, el sacrificio de Jesús. Por eso es importante tomar en cuenta lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. A él le costó. A ti y a mí quizás no nos costó mucho, pero a él le costó todo. Sin embargo, Jesús puso su mirada que más allá de la cruz, puso su mirada en lo que venía después. Ese día en que él va a servirnos a todos nosotros en el reino de su Padre. Y eso es lo que Jesús. Por eso Jesús fue con mucho amor, con mucho interés para salvarnos, con el propósito de que nosotros muramos al pecado. Ese es el plan de Dios. Que cuando aceptamos a Jesús, nos olvidamos del pecado. Todo aquello que a Dios no le agrade, tengo que comenzarlo a dejar, a abandonarlo. No lo dejamos de un día para otro. El Espíritu Santo ahora va a venir a nuestra ayuda. ¿Para qué? Para que poco a poco nos vayamos separando y alejando del pecado, y más adelante Pablo lo va a explicar aquí. Así que hemos muerto al viejo hombre. Hay una parte también de Efesios que dice Pablo que también lo mismo, estoy juntamente crucificado con Jesús. Y recuerdo hace muchos años en Boston, en un mensaje, recuerdo que dije, pero hay mucha gente que al parecer se crucifican con Cristo, pero a Jesús le pusieron clavo. Pero hay mucha gente afuera en las iglesias que aparenten ser cristianos, que creen que se han crucificado juntamente con Cristo, pero a veces en vez de clavos, ellos se pusieron tape o se pusieron velcro, porque de vez en cuando se bajan de la cruz y vuelven a andar por los mismos caminos que andaban antes en el pecado. Y Pablo dice, no, si verdaderamente has muerto con Jesús, es porque crucificaste también tu carne con Cristo en la cruz, no volvemos más atrás. No podemos bajar, entre comillas, de la cruz a volver al pecado. Pablo dice que realmente ha tenido y ha entregado su vida al Señor, no vuelve al pecado. Dice el versículo 7, porque Él, Jesús, ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Se fijan? El día que yo entregué mi vida a Jesucristo indica que yo morí al pecado. Por lo tanto, he sido justificado. Ya ahora Dios me ve que justo. Ya somos justos delante de Dios porque el Padre nos ve por medio de Jesús, porque hemos muerto al pecado. Así que alguien dirá, Miguel, entonces para que el Padre nos justifique, tenemos que morir al pecado. Eso es lo que hace Jesús en nosotros. Punto. Por eso es que para ser justo delante de Dios no podemos dejar el pecado y entonces convertirnos. Eso no funciona así. No, eso no es el plan de Dios. Pues entonces, ¿cómo es? Hay que venir a Cristo. Es con Cristo que entonces nosotros dejamos el pecado. Cuando la gente trata de dejar las cosas malas por sí mismo para agradar a Dios sin hacerlo por medio de Jesús, la mala noticia que tengo es que no lo justifica delante de Dios. Porque Dios tiene un solo plan. Dios no tiene planes. Dios tendrá planes para cada uno de nosotros con nuestras vidas, pero el plan de salvación, el plan que nos justifica, el plan para que realmente muramos al pecado es uno solo. El método, la forma, la estrategia, como quiera llamarle, es una sola. ¿Cuál? Creyendo en Jesús como Señor y Salvador y renunciando y muriendo al pecado, indicando que ahora en adelante voy a vivir únicamente para agradar a aquel que dio su vida enteramente por mí. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ahí somos justificados. Versículos 8. Claro. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pablo también quiere decir, va más allá. Morir al pecado es que ahora voy a vivir en una nueva vida, en una nueva modalidad de vida obedeciendo al Señor. Pero Pablo dice, no solamente morimos para el mundo, algún día también vamos a morir físicamente en esta tierra y vamos a partir de este lugar. Pero Pablo dice, y ese día viviremos con Él eternamente.
mente. Pablo dice, no está mal morir al pecado y seguir a Cristo. No, eso es lo que Dios quiere, que tengamos, repito, una nueva modalidad de vida en Cristo Jesús. Dice el nuevo, y qué interesante, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de él. Pablo dice, Jesús murió y resucitó. Jesús no va a morir nunca más. Porque ¿qué? La muerte ya no tiene poder sobre él. Dice el 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Murió en la cruz, hizo el sacrificio perfecto, nos redime a todo aquel que cree en él. Él murió por todo el mundo, pero no salva a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo cree en Jesucristo. Y el mismo Jesús lo dice. Él murió por todos para salvar a muchos. Hay una gran diferencia. Él quisiera salvar a todos, pero no todos, dice el mismo Pablo, van a recibir. No de todos es este evangelio. Pero como Jesús murió al pecado y resucitó y hoy vive para Dios, miren lo que dice también el versículo 11. Así también ustedes considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De igual manera, como Jesús murió al pecado y hoy vive para siempre, de igual manera, aquellos que hemos muerto para el pecado porque hemos creído en Jesús, viviremos también eternamente con Cristo. Qué gran promesa, qué gran afirmación nos da esta palabra. Tenemos que seguir confiando en el Señor, tenemos que seguir buscando del Señor. Hermano, la idea de morir al pecado, repito, es que no volvemos atrás. Hay un himno que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esa es la intención, eso es lo que Pablo le está explicando a la iglesia que está en Roma. No me malentiendan, no piensen porque al haber mucho pecado sobreabundó la gracia, van a seguir pecando. No, no. Cuando vino esa gracia, que es a través de Jesús, es para que no pequemos más. Miren, hay un ejemplo muy claro, una enseñanza que lo afirma y lo confirma el mismo Jesús. En varias ocasiones, cuando Jesús sanó o hizo milagros a varias personas, también perdonó pecados. ¿Y qué le decía a muchos de ellos al final? Ve y no peques más. Dios no quiere que pequemos más. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que no pequemos más. Dirás, Miguel, pero seguimos pecando. Sí, pero no es que sigamos pecando a conciencia e intencionalmente sabiendo que es pecado y lo sigo haciendo. Entonces no hemos conocido a Dios, no hemos muerto al pecado. El que muere al pecado cada día se supone que vaya pecando menos y cada día se supone que se acerque más a Dios. Es un alejarse cada día más del mundo y es un acercarse cada día más al Señor. Y eso es lo que se llama santificación y lo vamos a ver al final de este capítulo, que es lo que habla Pablo. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se fijan? Ahora Pablo quiere traer que antes de Jesucristo nosotros servíamos al pecado. Cuando estamos ahora en Cristo, servimos ahora ¿a quién? A Jesucristo. Mucha gente dice que no, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. Pues mira, el que dice tal cosa, la mala noticia es que está con el diablo. Porque mismo Jesús, y lo vamos a ver aquí, dice muy claro, o están con Satanás o están con Dios. No hay punto medio. Dios no reconoce esa posición. El mundo se le ha inventado, el mundo le enseña, esa es cosa del mundo. Pero la Biblia y Jesús nos enseña que no existe tal punto medio. O estamos con Dios o estamos que lejos de Dios. No hay punto medio. Dice entonces Pablo que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entiéndase, que no hagamos las cosas siendo dirigidos por todo lo que a Dios no le agrada, siendo dirigidos por nuestras ideas, costumbres, cultura en muchas ocasiones que van en contra de la voluntad de Dios, por nuestras propias decisiones, nuestra propia interpretación bíblica, por nuestra religiosidad, de muchas maneras. Punto. Es vivir que de acuerdo a cómo el mundo predica lo que es la felicidad. Pero dice Pablo, no reine más el pecado. Cuando estamos en Cristo, ya no vivimos para quién, para el pecado, sino para el Señor. Dice,
De manera que lo obedezcáis en su concupiscencia, lo que les acabo de decir, que no vivan siguiendo que sus propios deseos. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, ya en Cristo no hay licencia para pecar. Sí vamos a pecar porque todavía estamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo débil. Pero la idea es que no nos vamos a dejar a llevar que el pecado nos esté arrastrando a hacer cosas aún peores. No. Pablo, al decir la idea de los miembros, que se refiere a todas las manos, los brazos, todo, Pablo la idea que quiere decir es que tanto mentalmente, de corazón, emocional, incluyendo lo físico, que nada de lo que soy se utilice, sea usado para el pecado. Que nada de lo que yo tengo, que nada de lo que yo pienso, sea mis pensamientos, mis ideales, todo ya no puede ser dirigido por el pecado, y mucho menos que el pecado gobierne sobre mí. En Jesús tenemos libertad para ahora poder seguir a Dios. En el pecado no hay libertad para yo poder seleccionar y seguir a Dios. Porque inclusive para poder nosotros recibir a Jesús como Señor y Salvador, tiene que venir un momento donde el Espíritu Santo nos convenza de pecado y entonces se nos pregunta, y ahí es que somos confrontados, o sigues a Cristo o sigues como está. Y es en ese momento donde el hombre y la mujer tiene el momento más importante de su vida, de elegir dónde va a pasar la vida eterna. El venir a Jesucristo no es cosa de para cómo voy a tener una mejor vida en el mundo. No, el venir a Jesús es si quiero vivir la vida eterna con Dios. El rechazar a Cristo es elegir entonces vivir lejos de Dios la vida eterna. ¿Y por qué enfatizamos en la vida eterna? Pablo también lo hace. Porque algún día vamos a partir de este mundo. Todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? Yo no sé. Por eso Jesús vino para salvarnos, para rescatarnos ¿de qué? Del infierno. Porque Jesús nos enseña en Juan 3, diciendo porque Él vino para salvarnos de la condenación eterna. ¿Qué condenación? Porque todo el que no ha creído en Él ya ha sido condenado. ¿Se fijan? Ya Dios dictó sentencia. Ya dijo, el hombre que no cree en mí ya se va al infierno. Punto. Ay, ¿cómo sacamos al hombre de ahí? Entonces Jesús le dijo al Padre, papá, pues yo voy y muero por la humanidad. Y el Padre dijo, pues ve y muere, porque es la única manera en que pueden salir de esa condenación. Por lo tanto, cuando venimos a Jesús, Jesús nos hace libres, nos saca del pecado y nos trae ahora en un estilo nuevo de vida. Y ahora dice Pablo, entonces no se dejen que enseñorear más por el pecado, porque si siguen viviendo siguiendo el pecado, entonces están bajo la ley y no bajo la gracia. Y ya Pablo habló acerca de la ley y va a seguir abundando un poco más acerca de la ley. La ley es que la ley lo que hace es señalarnos el pecado. Y si estamos viviendo en pecado, que el pecado reine en nuestras vidas, seguimos obedeciendo todo lo que decíamos anteriormente, entonces ya no estamos siguiendo a Jesucristo. Hermano, como decían por ahí, blanco y negro, claro. Se supone que todo el que viene a Cristo y tiene a Cristo en su corazón dé frutos de que conoce a Jesús. Simple, simple. Hay mucha gente, y lo vemos en las iglesias, que siempre sacamos la excusa, pero Dios conoce mi corazón. Pero Jesús también dijo, por los frutos los conoceréis. Y a veces los frutos de mucha gente muestran que no conocen a Jesús y dan, ¿qué? Señales de que es el pecado que reina en sus vidas y no es Jesús quien reina en sus vidas. Es bien importante esto. Si Jesús dice que nuestro testimonio es para que la gente pueda acercarse y le conozca a Él, entonces te supone que nosotros hagamos, digamos y actuemos de manera que es como Jesús quiere que lo hagamos, para que otros tengan la curiosidad de conocer a Jesucristo. ¿Por qué tú eres diferente? Bueno, porque conocí a Jesucristo. Dice Pablo más adelante que nosotros les vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser vivos entre los muertos. Pablo lo que quiere decir es que hay una gran diferencia, así de radical, sí hermanito, así de radical. El que está en Cristo vive para Dios. El que no ha creído en Cristo está muerto para Dios. Así de simple. No es Miguel, si no le gusta lo que estamos diciendo,
se queja con Dios porque es su palabra que lo está diciendo. No somos nosotros. Hasta Jesús mismo lo dijo. Así que esa es la diferencia. Escogemos entonces ¿qué? A Cristo. Entonces ahora voy a vivir para Cristo y he muerto para el pecado, como dije anteriormente, la analogía de una pareja que están peleados. He muerto para ti, no me busques, no me llames, no quiero saber nada más de ti. De igual manera, he muerto para el pecado. No quiero conocerte, no quiero escucharte, no quiero que gobiernes más mi vida. Dice Pablo, no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia. Entiéndase, ahora es Jesús viviendo en nosotros. ¿Y por qué gracia? Porque no éramos necesarios, jamás éramos dignos de que el Hijo de Dios muriera por nosotros. Ninguno de nosotros. La Biblia es bien clara. Porque no había ni uno bueno, ni un solo justo para que Dios estuviera contento. Bueno, por lo menos hay un justo, hay un perfecto en el mundo. No. Nadie merecía que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Muchas veces le hemos dicho, Dios pudo haber dicho solamente su palabra. ¿Sabes qué? Destruyamos el hombre y hagamos una nueva humanidad. En una ocasión en el Viejo Testamento, Dios se arrepintió de haber formado al hombre. ¿Se acuerdan? Se arrepintió Dios. Y eso, me imagino cómo habrá sido eso para Dios. Y lo dice. Se arrepintió de haber creado la humanidad. Sin embargo, su amor es tanto que insistió y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a rescatar la humanidad. Y envió a Jesús a morir por nosotros. Ese es el propósito. ¿Cuál es decíamos, teníamos un taller en esta mañana en la iglesia? ¿Cuál es la visión de Dios? ¿No? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios? Mire, el sueño de Dios es volver a tener la relación que tenía con la humanidad antes del pecado. Y lo va a hacer. Oh, sí, Él lo va a hacer. Si Él piensa que Satanás ganó, no, Satanás perdió. Sí, el hombre cayó en pecado, pero Dios, como quiera, va a restituir nuevamente aquella relación que tenía con la humanidad antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Lo vimos la semana pasada. En Adán entró el pecado, pero en Cristo entró la gracia, entró el perdón para la humanidad. En Cristo entró que ese puente que ahora nos conecta al Padre y podemos ir con esa tranquilidad y esa libertad de que podemos hablarle a Él en cualquier lugar y a cualquier hora y nos escucha ¿qué? Siempre. Podemos estar en la confianza y la certeza de que estamos en sus manos y como decíamos una vez en un estudio en Juan, estamos en esas manos preciosas y nada y nadie nos va a arrebatar de sus manos porque somos de Él. Pero Dios espera algo a cambio también. Dios espera que si nos tiene en sus manos, Dios espera que nos comportemos como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Que ya no reine el pecado en nosotros porque hemos sido limpiados de Él. No solamente limpiados. Pablo va más allá. Pablo no dice que la sangre de Cristo nos limpia el pecado. Pablo dice que su muerte y al ser justificados por Cristo, ya hemos muerto nosotros al pecado. No solamente la sangre de Cristo me limpia todo pecado, sino que yo ahora voluntariamente e intencionalmente, ¿yo qué hago? Vivo para agradar a Dios y estar lejos del pecado. Hermanos, versículo del 15 al 23, muchas de su Biblia dicen siervo de la justicia, y ya terminamos la clase. Miren lo que Pablo trae ahora. Pablo ahora quiere decir, porque la gente dice, bueno, si antes éramos esclavos y ahora ¿qué somos? Porque muchos piensan, y en el libro de Gálatas creo que Pablo habla también de lo mismo, muchos malinterpretaron, pues ahora que estoy en Cristo, ahora hago lo que me dé la gana porque tengo libertad. No, nines, eso no es así. No, eso lo que hizo fue Adán y Eva. Estaban en el paraíso y pensaron que podían hacer lo que les daba la gana. Y Dios le dijo, pueden comer de cualquier árbol. Y no es que el árbol era especial, era para probar su obediencia a Dios, su lealtad a Dios. Y pensaban que podían hacer lo que les daba la gana. No era así. Aún en el paraíso, Dios en el Edén había puesto que unos límites, unas restricciones. Aún en Cristo tenemos restricciones. ¿Y cuál es la mayor de ellas? Vivir para Jesucristo, obedeciendo su palabra y procurando que nosotros permanezcamos en Él, como dice Juan en 15, y que su palabra permanezca en nosotros, como dice Jesús en Juan 15. Eso es muy clave, esa es una clave para mantenernos firmes en el Señor, para evitar que el pecado vuelva otra vez a enseñorearse de nosotros. Por lo tanto, yo tengo ahora que dejar que Dios sea mi Señor. Y ahora Pablo va a explicar eso. Si antes servíamos al pecado y ya no reina en nosotros,
la gente pensará, pues si ya no reina, repito, ahora soy libre para hacer lo que me dé la gana. No, ahora somos siervos de Dios. ¿Se fijan? Antes servíamos al pecado, pero ahora servimos a Dios. La diferencia es que el pecado me lleva a la muerte, a la destrucción, pero el servicio a Dios me lleva al perdón, la vida eterna y un amor eterno de parte de Dios y de muchísimas bendiciones. Es la gran diferencia. Pablo dice en el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Se fijan? No. Pablo le sigue dando a este tema porque él entendía, muchos se van a ir por la tangente y no van a entender claro. Muchos van a pensar que ahora en Cristo puedo hacer lo que me dé y lo que me venga en gana. Eso no es así. El que hace eso todavía no ha conocido a Jesús. Dice el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? O sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Y aquí Pablo tiene que haberle puesto la daga bien claro a aquellos que pensaban hacer fiesta. No, ahora sirves para la justicia. Antes servían para el pecado, pero ahora vas a servir para la justicia. No existe tal libertad. Esos que dicen allá afuera, yo vivo libre y el día que me muera quiero que pongan en mi lápida, vivió como le dio la gana, vivió a su manera. Conozco una persona que una vez dijo, cuando me muera, por eso es que lo digo, quiero que digan que viví a mi manera. Yo dije, pobrecita. Y la persona que me estaba escuchando, ¿y por qué dice tal cosa? Yo prefiero y quiero que digan, vivió a la manera de Cristo, a la manera de Dios. Porque el que vive a su manera no va al cielo. Por no hacer sentir mal a la persona que se va al mismo infierno. Porque eso es lo que dice Pablo aquí. Tenemos que vivir a la manera de Cristo, no a mi manera. Es a la manera de Dios. Por eso es que mucha gente, como hoy otra vez en el taller se hablaba, que en las iglesias hay muchas personas que son trigos, pero también están la cizaña. No estamos nosotros llamados a separarlo. Dice Jesús bien claro que eso le toca al Padre, separar quién es quién. Pero existen en la iglesia. Hay personas que pueden estar en la iglesia por muchos años y llamarse cristianos. Pueden hasta bautizarse, pueden hasta participar de la cena, pueden hasta participar de ministerios, pero realmente no han conocido al verdadero Cristo porque todavía muchas facetas en sus vidas reina el pecado y sirven al pecado. ¿Se fijan? Es un compromiso bien serio. Nosotros aquí damos un estudio de Juan, donde repasamos cuando Jesús hablaba que Él es el pastor de las ovejas y que sus ovejas escuchan su voz. Entiéndase que pone Jesús la siguiente ilustración. Antes los judíos de noche ponían todas las ovejas en un redil, en una cerca, lo guardaba todo. Y varios pastores tenían todas sus ovejas allí juntas. Sin embargo, cada pastor llamaba a sus ovejas y las ovejas las seguían, porque dice Jesús, cada oveja conocía que la voz de su pastor. Y Jesús decía, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Entiéndase que dentro del redil puede haber muchísimas ovejas, pero Jesús cuando llama a sus ovejas, no todas las van a seguir a Él. Son las que conocen su voz, las que realmente han tenido una comunión verdadera con Cristo y van dispuestas a seguirle. Pablo dice, ahora somos siervos de la justicia. 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón, ¿se fijan? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué doctrina? El Evangelio de Jesucristo. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, lo que pasa es que siervo se oye bien bonito. Pero ¿cuál es el sinónimo? Esclavo. Ahora somos esclavos ¿de quién? De la justicia. Punto. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Pero Pablo lo pone más dócil y dice, somos siervos de la justicia. Dice 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Se fijan? Al final del capítulo que venía. Ahora vivimos para santificarnos. ¿Qué santificarse, Miguel? Simple. Santificarse de diferentes maneras. Voy a vivir para acercarme cada vez más a Dios. Buscar su rostro todos los días. Aprender su palabra y procurar ejecutar todos sus mandamientos y obedecerle.
pedirle sabiduría, inteligencia, fortaleza y poder espiritual para que me ayude a cada día a rechazar más el mundo, más el pecado. Eso es santificación. O inversa, santificación es que cada día procuro pecar menos y dejarme seguir por aquello que me hace daño, aquello que me aleja de Dios. Santificación es cada día procurar parecerme más a Jesús. La Biblia nos enseña que nuestra meta es que nos parezcamos más al varón perfecto, que es quien Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que cada día parezcamos más a Jesús y menos a nosotros que a lo que enseña el mundo. ¿Se fijan esto? Es bien interesante y muy importante aquello. Y dice Pablo, antes que vivían para el pecado, ya no. Ahora háganlo ¿para quién? Para Dios. Si antes tenías un talento, no sé, para quizás la música y tenías una música horrible que a lo mejor decías cosas, unas palabras que no edificaban, pues sigue con la música, pero ahora para glorificar al Dios que te salvó. Usemos los talentos que antes hacíamos para el mundo. Ahora dice Pablo, úsenlo ¿para quién? Para el Señor. ¿Ven? No es que en Cristo hemos dejado el mundo, no. Seguimos en el mundo, pero actuamos diferente al mundo. Ahora somos como los pececitos esos que ponen esas figuras, ¿se acuerdan esos dibujos que ponían un pececito nadando en contra de todos los demás peces? Ahora somos así en el mundo. Dice Pablo que ahora somos vivos entre muertos, pero son muertos ¿qué? Espiritualmente porque no han conocido al Señor. Terminamos. Dice el 20, porque cuando eres esclavos del pecado, ¿se fijan? Eras libres acerca de la justicia, sí, porque no seguías la justicia, ¿ok? Para la justicia, para Dios, estabas libre, porque no lo seguías a Él, cuando eras esclavo del pecado. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pablo dice, antes de Jesucristo, ¿te puedes realmente alegrar de algo que hiciste en el mundo? ¿Sacaste algún provecho? ¿Sacamos provecho de todo lo que hicimos antes de conocer a Cristo? Pablo dice, por supuesto que sí, cero, nada. No sacamos nada de provecho. No, Miguel, hice esta cosa. Dice la Biblia que no ganamos nada, punto. Porque somos bendecidos y podemos lograr grandes cosas en el mundo cuando estamos en Cristo. Es la única manera, porque Dios merece toda la gloria en todas las cosas. Dice Pablo, dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿se acuerdan? Por Jesucristo, y hechos siervos de Dios, vuelve a decir, ahora somos siervos de Dios, otra vez, y vuelvo a enfatizar, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora soy siervo de Dios, entre comillas, esclavo de Dios. Tenéis pues vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Hay algo que hacer ahora en Jesucristo. No solamente voy a obedecerle, no solamente voy a procurar apartarme más del mundo y acercarme más a Él. No solamente voy a poner mis dones y mis talentos a su servicio como Él quiere y no como yo diga, sino como Él quiere, como el Espíritu Santo me indique. ¿Para qué? Y eso es santificación. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Dice ahí está claro. La vida eterna. Eso es todo. Eso es todo. Muertos al pecado, ¿cuándo qué? Cuando conocemos a Jesús. Y ahora soy siervo de ¿quién? De Jesucristo, siervo de Dios. Y ahora vivo para apartarme del mundo y para acercarme a Dios. Y cuando termine de hacer todo esto, ¿cómo termina esto, Miguel? Aquí lo dice. Terminamos en la vida eterna, congregados en el cielo, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedades, y mucho menos no hay que pagar taxes. Así que mire, el cielo es lo mejor que nos espera a nosotros, la vida eterna en Jesucristo. Esa es la promesa para todos aquellos que hemos sido ¿qué? Justificados por la fe en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Dice el 23, y muchos conocen este versículo, y aquí terminamos la lección. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo que se ha predicado muchísimo y es muy claro. Dice Pablo, la paga, el término que utiliza la paga en el griego utiliza un sustantivo que es lo siguiente. Es
la paga, vamos a decir, el sueldo, el salario que te corresponde por eso. Así que el pecado te paga lo que te mereces. Eso es la diferencia. La muerte es que el salario, el sueldo, eso es lo que el convenio que ha hecho el mundo con el pecado. Bueno, tú me sirves aquí y ¿qué me vas a dar? Esta es tu paga. ¿Cuál es? Este es tu salario, este es tu sueldo. Aquí tienes tu bono, aquí tienes tu chequecito. ¿Y cuál es? La muerte. Entiéndase que se refiere Pablo a la muerte eterna, estar lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. No decimos infierno porque la gente se siente mal si decimos que es infierno. Claro que es en el infierno. Lejos de la presencia de Dios es estar en el infierno. No lo dice Miguel, ni el pastor de los feos, ni los bautistas. Lo dice el mismo Jesús. Allí que van a estar. Dice que será el crujir de dientes y el lloro. Pero, más la dádiva. Fíjense que Pablo cambia ahora que el sustantivo ya no utiliza también la paga. Dios no nos paga. Porque realmente si Dios nos fuera a pagar lo que merecemos, sería también la muerte. Sin embargo, en Jesucristo, ¿qué hace Dios? Él nos obsequia, Él nos regala, Él tiene unas atenciones especiales con nosotros que no merecíamos. ¿Y qué nos da? La vida eterna. Pero ese obsequio, que es la vida eterna, ¿por medio de quién es? Dice aquí bien claro, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única manera de evitar la condenación eterna es creyendo en Jesús como Señor y Salvador. La única manera de que podemos recibir ese obsequio es creyendo en Jesús por fe, no es por obras, porque podemos hacer mil y una obras y ninguna nos puede salvar ni hacernos justos, solamente creer en Jesucristo. Así que hermanos, la lección de hoy, libertad del pecado. Queda claro, capítulo 6, capítulo 7, lo que habla es una analogía de matrimonio que utiliza Pablo para explicar un poco más esto, pero ustedes son unos oyentes muy inteligentes, no hace falta entrar al capítulo 7. El capítulo 6 encierra esto muy claro. Una vez que hemos muerto al pecado, no tenemos permiso de volver. Digo, no tenemos permiso. Claro que tenemos libertad de regresar, porque Dios no nos encadena, pero no deberíamos hacerlo. Dice también Primera de Juan que si hemos conocido a Jesús, estoy parafraseando, para Juan, el que ha conocido a Cristo, es muy difícil que se aparte de él, porque alguien que conozca verdaderamente a Jesús no se aparta de él, porque Jesús lo es todo lo que necesitamos y es un Dios de grande amor. Hermanos, terminamos la lección de hoy. Ya en unos más o menos una media hora comienza el culto. Recuerden, a las 11:15 seguimos con los cultos presenciales, seguimos guardando los protocolos de mascarilla todo el tiempo. Recuerden, la mascarilla les cubre la nariz y también tenemos la higiene, nos lavamos las manos al principio y recuerden también sentarse un poquito de distancia. No nos saludamos mucho en la iglesia. El COVID nuestro de cada día sigue ahí, no se ha ido de nosotros. Sigamos orando los unos por los otros. Y hermanos, que tengan una linda y muy bendecida semana. Que el Señor los bendiga mucho y será hasta el domingo que viene. Bye bye.